Mi nombre es Ixel Milenia Delgado Telles, soy estudiante de Medicina de la Universidad México-Americana del Norte. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de las anomalías congénitas de la materia de embriología por el Dr. Basilio Briceño Rodríguez. Las anomalías congénitas son problemas conductuales, metabólicos, funcionales y estructurales que se van a dar en el momento del nacimiento. Va a ser la teratología y la dismorfología quienes se van a encargar del estudio de las anomalías congénitas. Representan el 3% de anomalías estructurales y un 25% de muertes en el momento del nacimiento. Son la quinta causa de muerte antes de los 65 años de edad, ya que representan un factor importante para las discapacidades. Las anomalías no tienen preferencia por ninguna raza, es decir, se manifiestan de la misma forma en personas asiáticas como personas latinas, blancas, de color, no representan alguna preferencia. Bueno, ¿qué es lo que causa las anomalías? Pues principalmente se va a subdividir en tres categorías. El 15%, que es la porción menor, se le atribuye a factores ambientales, tales como el consumo de drogas, el ambiente en donde se desenvuelve la madre embarazada, así como enfermedades infecciosas, enfermedades de la madre como diabetes, obesidad, etc. El 30% corresponde a los factores genéticos, es decir, a causas completamente genéticas como anomalías cromosómicas, mutaciones de genes individuales, únicamente genética. La mayor porción se lleva la multifactorial, que representa el 55%. Tiene causas múltiples, incluso interacciones de genes teratógenos. En este último grupo también se le atribuyen las anomalías congénitas de origen desconocido, es decir, no se conoce la causa exacta que lo ocasiona, pero sí se sabe que de la tercera a la octava semana es el tiempo más sensible en el que se pueden producir dichas anomalías. Voy a hablar de los tipos de anomalías. Las malformaciones se presentan cuando las estructuras se están formando, es decir, en la organogénesis. Estas se van a manifestar de modo en el que no se van a completar su formación, o bien sí se completa, pero va a ser una estructura anormal. Entre los tipos de anomalías entra la heterotaxia, cuando los ejes embrionarios están siendo especificados en la segunda semana. La heterotaxia es cuando los órganos no se acomodan como anatómicamente está establecido. Entonces, esto va a suceder en la segunda semana. Como lo estudiamos en diapositivas anteriores, es cuando los ejes embrionarios están siendo especificados cada quien según su posición anatómica. Las disrupciones, estos son los cambios morfológicos en estructuras ya formadas y se deben a procesos destructivos. Un ejemplo de ello serían las anomalías ocasionadas por las bridas amnióticas, es decir, el bebé va a nacer sin la porción de alguna de sus extremidades o con una malformación en alguna de sus extremidades. Entre otras se encuentran las deformaciones, que son resultado de fuerzas mecánicas que moldean una parte del feto por un periodo prolongado. En este caso puse como por ejemplo el pie Sambo, que es el que se muestra aquí en esta foto. Este se debe a la compresión de la cavidad amniótica. La mayoría de las deformaciones van a ocurrir en el sistema musculoesquelético. Sin embargo, se pueden revertir sus efectos en el periodo postnatal gracias a las fisioterapias, cirugías o algunas otras alternativas para la reversión de esta malformación. También se encuentran los síndromes. El síndrome es el grupo de anomalías que ocurren juntas y provienen de una causa común. No es como una enfermedad, sino es un conjunto de anomalías que provienen de una causa en común. Esto se le conoce como síndromes. Bueno, voy a estar hablando acerca de los agentes teratógenos. Se sabe que antes de los años 40 se creía que las anomalías congénitas únicamente podían provenir de factores hereditarios. Sin embargo, Norman, un oftalmólogo australiano, hizo un descubrimiento, el cual consistía que si una mujer contraía el virus de la rubiola, su hijo también nacería con malformaciones genéticas, malformaciones congénitas.
Esto ayudó a darnos cuenta que las malformaciones no solo venían de factores hereditarios, sino también de factores ambientales. En 1961 se relacionó el sedante talidomida con las malformaciones congénitas. De esta manera también caímos en cuenta que existen medicamentos que pueden atravesar la placenta y dañar de manera severa al feto directamente. Este medicamento causa una malformación muy característica. Se dice que si hubiera causado alguna malformación como labio leporino o alguna otra más secular, pues no se hubieran dado cuenta que es este medicamento el que está causando estas malformaciones. Sin embargo, son muy características sus daños a el feto. Por ejemplo, este medicamento pues va a afectar de manera directa en el sistema óseo, ya que su efecto es la pérdida de los huesos largos. Estos efectos se deben directamente al fármaco tiladomida. Y bueno, desde entonces se han identificado muchos agentes teratógenos. Se abrió un campo muy amplio de investigación en relación a los factores que ocasionan las anomalías congénitas. Bueno, voy a hablar acerca de los principios de la teratología. Se define y formula como principios de teratología los factores que van a determinar la capacidad de un agente para producir anomalías congénitas. A saber, son los siguientes. En primer lugar, encontramos la susceptibilidad de la teratogénesis, que depende del genotipo del embrión y de la forma en la que esta estructura genética interactúe con el medio ambiente. Es decir, el periodo más sensible va a comprender de la tercera a la octava semana. Los sistemas orgánicos tienen una o más etapas de susceptibilidad. Sin embargo, la más importante es de la tercera a la octava semana. En segundo lugar, encontramos la susceptibilidad a los teratógenos y varían con la fase del desarrollo en el momento de la exposición. Es decir, depende mucho la etapa del desarrollo en la que esté el embrión y la interacción con el agente teratógeno va a influir de manera directa en su formación. Puede inducirse la fisura palatina en la fase de blastocito, que corresponde al día 6, en la gastrulación, que corresponde al día 14, o también en la fase inicial de la yema de las extremidades, va a ser en la quinta semana, y cuando se forman las crestas palatinas, que corresponde a la séptima semana. También el genoma materno es muy importante, ya que va a regir lo siguiente, como son el metabolismo de los fármacos, la resistencia a infecciones y otros procesos moleculares que afectan de manera directa al embrión. La mayoría de las anomalías se dan durante la embriogénesis, es decir, el proceso en el que se va desarrollando el embrión, y también pueden aparecer antes o después del periodo embrionario. Si bien la semana 3 a la octava son las más importantes, eso no quiere decir que alguna fase del desarrollo esté totalmente inmune a ser dañada por algún agente teratógeno. En tercer lugar están las manifestaciones del desarrollo anómalo. Estas van a depender de la dosis y la duración en la que esté expuesto al agente teratógeno. En cuarto lugar tenemos los teratógenos que actúan sobre formas específicas, es decir, van a crear mecanismos que van a trabajar o van a desenvolverse sobre las células y tejidos en desarrollo para dar inicio a una embriogénesis anómala, es decir, a una patogénesis. Y en quinto lugar, las manifestaciones del desarrollo anómalo son la muerte, la malformación, el retraso del crecimiento y problemas funcionales. Bueno, voy a estar hablando acerca de los agentes infecciosos. Principalmente entre los agentes infecciosos se lleva el primer lugar los virus. Bueno, algunos de los virus. Principalmente tenemos la rubiola. Durante el embarazo se le conoce como síndrome de rubiola congénita. Este es un problema serio para el embrión.
para el feto, ya que puede representar hasta un factor de muerte. Sin embargo, las malformaciones congénitas de este tipo están ya casi erradicadas gracias a la invención de la vacuna precisamente para tratar esta enfermedad, y el uso generalizado de la vacuna ha disminuido o prácticamente erradicado las malformaciones congénitas debidas a la rubiola. En otro lugar tenemos el citomegalovirus. Es una amenaza seria también para el feto, ya que a menudo la madre no manifiesta sintomatología, así que puede pasar desapercibido. Puede tener efectos devastadores en el feto, tales como la infección puede causar una enfermedad grave en el momento del nacimiento. En ocasiones esta enfermedad puede ser mortal. Algunos recién nacidos son asintomáticos al nacer, sin embargo van a presentar problemas más tarde como sordera, deterioro visual y retraso mental. El herpes es una enfermedad rara y en general la infección se transmite al niño durante el parto, es decir, no en el momento en el que está dentro de la madre, sino al momento del parto. El niño puede ser infectado por el virus del herpes, causa una enfermedad grave y a veces puede ocasionar la muerte si no es debidamente tratada. Otro de los virus es la varicela. Esta produce cicatrización cutánea, hipoplasia de las extremidades, es decir, carencia de células que van a ayudar a constituir la extremidad de manera correcta, defectos en los ojos y en el sistema nervioso central. Rara vez va a ocurrir alguna anomalía congénita en el caso de la varicela, sin embargo, tras una infección viral va a depender mucho el momento de la infección. Como lo mencioné anteriormente, es un proceso en el que se está desarrollando el embrión y el proceso en el que está la enfermedad va a influir de manera directa o no directa en la formación de anomalías, aunque rara vez existen anomalías congénitas en el caso de la varicela. Otras infecciones virales e hipotermia. Bueno, ahora bien vamos a hablar de otras enfermedades como son el sarampión, paperas, hepatitis, poliomielitis, virus Hecho, virus Coxsackie e influenza. Todos estos virus no presentan malformaciones o no se ha registrado que presenten malformaciones. Sin embargo, son de cuidado ya que sí ocasionan, se sabe que ocasionan abortos espontáneos o bien el feto puede nacer enfermo de esta enfermedad, aunque reitero, no se ha registrado que estos virus presenten malformaciones congénitas. Ahora voy a hablar de una enfermedad llamada toxoplasmosis. Esta enfermedad es producida por un parásito. Este lo encontramos en la carne mal cocida, en las heces de mascotas, principalmente en la de los gatos, en la de los ratones o en la de los conejos. También las aves son un portador de este parásito. El nombre de este parásito es Toxoplasma gondii, es el que ocasiona la enfermedad de toxoplasmosis. Las calcificaciones cerebrales constituyen un rasgo típico de infección por toxoplasmosis fetal. En la toxoplasmosis nos vamos a encontrar con fetos al momento del nacimiento. Van a tener microcefalia, es decir, la cabeza pequeña, macrocefalia, cabeza grande, o hidrocefalia, que van a contener una cabeza llena de líquido cefalorraquídeo. Bueno, de modo parecido a la infección por citomegalovirus, los niños que parecen normales en el momento del nacimiento, o sea que a pesar de tener la toxoplasmosis no nacieron con hidrocefalia, macrocefalia o microcefalia, aparentemente sanos, más tarde van a demostrar deterioro visual, sordera, convulsiones o inclusive retraso mental. Las radiaciones van a ser un agente teratógeno potente que ocasiona casi cualquier tipo de malformación congénita según la dosis y la fase del desarrollo del embrión en el momento de la exposición. Es decir, va a importar mucho en qué momento del desarrollo se encuentra el embrión y cuánta dosis, por cuánto tiempo de radiación se le está administrando al mismo. La radiación de explosiones nucleares es muy importante. Se conoce mediante la historia que las personas sobrevivientes a Chernobyl, así como a las bombas de Hiroshima y Nagasaki, además de presentar
malformaciones congénitas presentaron mutaciones en sus productos. La radiación es un agente mutágeno capaz de producir alteraciones genéticas en las células germinales y malformaciones posteriores. Pasando a otro tema, los fármacos y los agentes químicos. Vamos a hablar de los medicamentos. El papel de los fármacos y de los agentes es difícil de evaluar, ya que de los medicamentos que se le han administrado a las mujeres embarazadas, pocos fármacos de estos han dado o se han identificado como agentes teratógenos. Sin embargo, el que es bien conocido es el medicamento talidomida. Es un antiemético y somnífero. Este, pues bien se conoce que daña las extremidades de los bebés expuestos a este fármaco. Otra de las malformaciones son malformaciones cardíacas, fisuras bucofaciales, retraso mental, autismo y defectos de los sistemas urogenital y gastrointestinal. Otros fármacos conocidos son como la isotretinoína, que es una sustancia similar a la vitamina A. La vitamina A como tal también puede causar malformaciones congénitas si se consume, pues si su consumo es muy alto. También los medicamentos anticonvulsivos como la fenitoína, ácido valproico, trimetadiona, y estos constituyen patrones muy bien definidos de dismorfogénesis conocidos como síndromes de trimetadiona y de hidantoína fetal. Las hendiduras faciales son muy frecuentes en tales casos. Va a ser una característica muy similar en los bebés que fueron expuestos al consumo de este medicamento. Otros medicamentos que también afectan o pueden causar malformaciones congénitas, pues son los ansiolíticos, los antidepresivos, así como los antihipertensivos. Otros agentes teratógenos son las drogas ilegales, así también como el alcohol y el cigarro. El LSD se registran anomalías y malformaciones en el sistema nervioso central, principalmente, y es consumido, bueno, se sabe por estudios que si es consumido puro en dosis no muy altas, no causa daño genético. La cocaína está relacionado con el parto prematuro, con el retraso del crecimiento intrauterino y con el aborto espontáneo. Es decir, va a nacer antes de tiempo, va a ser de un tamaño menor a lo que normalmente debe ser y también puede ocasionar un aborto espontáneo. También se le adjudican malformaciones cardíacas del sistema y malformaciones del sistema genitourinario, malformaciones cerebrales, incluso pueden darse efectos duraderos en la conducta de los niños al nacer. El alcohol es un elemento de alto espectro de anomalías, afecta casi en todo y casi siempre va a afectar cuando la madre es alcohólica. Principalmente es el retraso mental, hasta defectos estructurales del encéfalo, de la cara y del corazón. Los niños que estuvieron expuestos al consumo de alcohol tienen unas características muy particulares en su rostro. La fetopatía alcohólica (FAS) incluye anomalías estructurales, deficiencia del crecimiento y retraso mental, afección del sistema nervioso central, y durante una fase crítica del desarrollo eleva el riesgo de anomalías congénitas, entre ellas las fisuras bucofaringeas, es decir, cuando ya se elevó, se excedió el consumo de alcohol en la madre, va a causar este tipo de fisuras bucofaringeas. Y en relación al tabaquismo se le atribuye mayor riesgo de fisuras bucofaciales como labio leporino y fisura palatina. También participa en el retraso del crecimiento y en el parto prematuro. Ahora bien, voy a hablar de las enfermedades maternas. Nos encontramos con una muy común, que es la diabetes durante el embarazo o diabetes gestacional. Las alteraciones del metabolismo de carbohidratos en madres diabéticas produce alta incidencia de fetos muertos. Es decir, el alto consumo de carbohidratos puede matar al feto dentro de la madre. Muertes neonatales, es decir, al momento de nacer,
tallas demasiado grandes, el bebé va a nacer muy grande, macrosómico, malformaciones congénitas como las que hemos mencionado anteriormente, y también va a crecer el riesgo de una amplia variedad de malformaciones como defectos del tubo neural y anomalías cardíacas congénitas. Otra de las enfermedades pues es la carencia nutricional. Es muy importante la alimentación más que nada en el periodo del embarazo, y una de las carencias es el cretinismo endémico. Es una deficiencia de la glándula tiroides y es causado por el déficit de yodo y caracterizado por el retraso del crecimiento físico y mental. También el consumo de poco metilo altera la expresión de los genes sellados y ocasiona cáncer postnatal. Otro viene siendo una mala alimentación. Una carencia nutricional está muy relacionada con la mala alimentación. El bajo peso al nacer y anomalías congénitas son ocasionadas por una mala alimentación. La inanición, es decir, un periodo de no alimentarse pero muy severo, puede ocasionar aumento o doble o triple de que padezca esquizofrenia en la descendencia. Otro causante de los agentes teratógenos son el mercurio y el plomo, que se vinculan con el aumento de abortos, retraso del crecimiento y de trastornos neurológicos. La obesidad. En la obesidad pregestacional existe un riesgo 2 veces mayor de tener un hijo con una anomalía en el tubo neural. La hipoxia se relaciona bajo peso al nacer y de menor tamaño. Sin embargo, en la hipoxia son las únicas características que se tiene, que son niños que nacen con bajo peso y más pequeños. Sin embargo, no se ha registrado y se descarta que ocasione malformaciones en los fetos. Y por último, la teratogénesis medida por el varón. ¿De qué manera el hombre va a afectar en el desarrollo del producto? Bueno, las investigaciones epidemiológicas han relacionado el tipo de trabajo paterno y su exposición ambiental a mercurio, plomo, solventes, alcohol, tabaco y otros compuestos con el aborto espontáneo, el bajo peso al nacer y las anomalías congénitas. Es decir, si un hombre está expuesto a este tipo de elementos, se los transmite a la madre y la madre afecta a el embrión. La edad avanzada del padre, las personas mayores, son otro factor de mayor riesgo ante algunos tipos de anomalías congénitas estructurales, ante el síndrome de Down y nuevas mutaciones autosómicas dominantes. También respecto a las mutaciones, los varones transmiten más de ellas a sus hijos que las mujeres. Por la edad del padre es el factor dominante que determina cuántas mutaciones nuevas aparecerán en el hijo. Es decir, tiene mucha importancia el ambiente en el que se desenvuelve y la edad del padre. ¿De qué manera afecta el varón en las mutaciones teratogénicas? Bueno, es más que nada de índole ambiental, social y en relación a su edad. Cuanto mayores sean los varones, al procrear, más mutaciones ocurrirán en su hijo, hasta la transmisión de toxicidad medida por el padre es posible a través del líquido preseminal. La contaminación por los productos químicos que el padre lleva a casa en su ropa después de regresar al trabajo también afecta de manera directa. Y bueno, de mi parte esto ha sido todo del capítulo 9 y con esto termino.